Andecillos, andecillas, ¿qué tal? Bienvenidos, ya estamos de vuelta. Tras 2 meses de parón, volvemos otra vez ya con la tercera película al canal, la cual es Fantasía. Antes de hablar con Fantasía, quiero daros un pequeño explicación de por qué hemos estado tanto tiempo sin estar grabando vídeos, sin subiros. Sé que he subido shorts puntualmente por eventos, por cambios y tal. Y habéis visto que he rediseñado un poco pues la habitación. Hemos puesto monitores nuevos, hemos cambiado la cama de sitio, el escritorio de sitio, hemos comprado teclados nuevos. Y como veis, el fondo al fin y al cabo pues ha cambiado. No es como el que teníamos antes, que nos veíamos reflejados todo el rato en el espejo. Bueno, me puedo ver aquí reflejado, pero mucho menos. Y pues faltan un par de cositas que vamos a ir poniendo a lo largo de estas semanas, si puede ser para acabarlo. Luces LED, una estantería justo detrás mío para poder comprar más figuritas, gastarme el dinero y decorar cosas que luego no voy a utilizar, pero los voy a usar ahí para visualizarlos y disfrutarlos. Como sabéis, todos los frikis tenemos digamos, esa pasión por comprar y no abrir y por conservar y limpiarlo poco. Pero bueno, nos metemos directamente ya un poco a lo que íbamos. Bueno, vamos a ir con la misma dinámica que hemos hecho en otros vídeos. Vamos a hablar sobre datos curiosos sobre la película. Vamos a hablar sobre quién fue el director, si está basada en hechos reales, si está basada en alguna historieta o animación o cuento del pasado. Al fin y al cabo, como intento siempre meter un punto de referencia en los vídeos, al fin y al cabo estamos hablando de una película que tiene más de 80 años, ¿vale? Una película que está basada en una época bastante desigual a la que vivimos hoy en día, y que siempre voy a intentar daros un punto, mi punto de vista de cómo sería esa película si hoy en día se publicase y qué críticas recibiría. Porque ya sabéis que en 1940-41, que es cuando data de esta película, los pensamientos, la ideología, la sociedad política y tal, pues no era la misma que tenemos hoy en día. Entonces voy a daros mi punto de vista de cómo sería eh, o qué tipo de críticas recibiría una película de 1940 publicada en este año 2025. Y si queréis ver más y estáis interesados en ver mi opinión y qué os puedo contar sobre la historia de fantasía, seguir viendo el vídeo, así que nos vemos más adelante. Pues empezamos, chicos. Fantasía. ¿Qué podemos hablar sobre fantasía? ¿Qué os podemos decir? ¿Qué podemos contar? ¿Qué no podemos decir? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Y ya no sé con qué más rimar porque ya no se me ocurre nada. Pero bueno, vamos a dar comienzo un poquito. Vamos a saber, vamos a saber, ¿no? Como ya sabéis todos, al fin y al cabo, el creador de la película es Walt Disney. Esta película fue creada entre el año 1940 y 1941, justo posterior a crear Pinocho, y se basó en una de las mayores locuras que Disney quiso crear, que fue juntar la animación con la música clásica. Dos conceptos que podrían ir de la mano, sabiendo que al fin y al cabo la animación se basa siempre en personajes de una historia basados ya en una especie como de musical o de música incorporada a la historia. Pero Walt Disney lo que quiso hacer era rediseñar un poco pues sus películas, ser algo innovador y ser algo un poquito pues que llamase un poco más la atención del público joven ante un tipo de música distinto. ¿Qué pasó? ¿Por qué decimos que es revolucionario? ¿Por qué no es fácil juntar digamos, un cuento de hadas con música? Pues estamos hablando de que esta película al fin y al cabo es medio muda, ¿vale? Porque no hay ningún personaje en el cual hable. No hay una historia como tal. Son 8 mini historias de 8 melodías distintas de 8 compositores de música clásica distinta. Sí que es verdad que vamos a ver animación, vamos a ver dibujos, vamos a ver garabatos, vamos a ver colores en la historia, pero lo que le da más toque especial a esta película es que todo lo que vamos a visualizar fue totalmente creado, imaginado en un solo día por una sola persona. Y ya sabéis quién es, Walt Disney. Walt Disney se puso 8 canciones en las cuales cada canción le hacía transmitir un tipo de sentimiento o le hizo transmitir un tipo de sensación distinta, y en la cabeza visualizó X escenas. Y escenas que son literalmente surrealistas, algunas de ellas. Que son, dices, buah, este tío tiene una mente increíble. Hay que imaginar esto con estos colores, con estas formas. Sí que es verdad que Walt Disney, con su equipo de diseñadores y artistas, pues
tuvo la suerte de poder contar con ellos para dibujar y para hacer un montón de las escenas más complicadas de rediseñar, porque al fin y al cabo es nuestra imaginación es un arma enorme en la cual podemos imaginar lo que nos dé la gana, pero hay que luego plasmarlo en la realidad. Hablamos de que esta película, al ser justo más o menos subida después de Pinocho, ¿vale? Publicada después de Pinocho, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como al igual que Pinocho al principio, es una película que no fue recaudada, no fue una recaudación, digamos, grande de dinero, porque al fin y al cabo teníamos guerra de por medio. Como hemos dicho un poquito, pues al fin y al cabo es un cine mudo tal, en el cual no oímos las palabras de ningún personaje, ni gritos, ni siquiera un y nada, absolutamente nada. Entonces es algo que nosotros tenemos que ponerles voces, nosotros tenemos que formamos parte de la historia de la película, porque nosotros tenemos que crearles voces, tenemos que crearles personalidades. Nosotros solo escuchamos una canción y vemos una silueta, un dibujo o una animación. Sí que es verdad que tenemos personajes así sueltos en algunas historias que pueden ser un poco más relevantes en plan de porque tienen más forma o más ser. En este caso, como podemos ver aquí, va a ser este es Dims Lin, o sea, es Dims Taylor, perdón, si no uso la chuleta, chavales, no me lo puedo aprender todos los nombres, es muy difícil. Dims Taylor es el narrador de la historia. Este tío va a salir en mitad de una historia, ¿vale? Explicando qué es lo que vamos a ver o qué es lo que se visualizaba por tema de Walt Disney y qué es lo que visualizaba el compositor en su momento. Y en mitad después de cada historia, él es el que nos va más o menos a decir, oye, pues ahora vamos a hablar sobre tal, 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 tal. Y vamos a ver algo sobre tal, 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 tal. ¿Vale? Luego tenemos otro personaje así importante que es que este es el mago, que ya habréis visto, ya ese gorro que veis aquí más o menos es muy reconocible. Y este hombre se llama Yen Sid, que como dato curioso, no os lo voy a decir porque viene después, así que no me voy a adelantar, pero casi me cuelo. Este es uno de los personajes más o menos así icónicos porque vemos que es una silueta de una persona que podría ser real, pero no lo es, ¿vale? El siguiente sí que es ya alguien que conocemos, Mickey Mouse, ¿vale? Mickey Mouse, que como veis lleva el mismo gorro, que al fin y al cabo es el aprendiz del otro mago que hemos visto. Y luego alguien así que ha sido muy icónico a la hora de hacer esta película y que la gente se recuerda mucho es de Chernobyl. Chernobyl, que al fin y al cabo es la visualización de lo que va siendo la estructura o digamos el personaje del diablo, de Satanás o así, más o menos. Y estos son los personajes así un poquito que yo más o menos he visto que eran importantes un poquito así como de escribir, ¿vale? Porque al fin y al cabo son los más visualizados y los más recordados por el público. Prácticamente, ¿de qué van a ir las historias? Las historias no van de nada más que de lo que Walt Disney logró imaginar. Entonces tenemos ocho historias distintas y en las 8 historias distintas van a ir todas dirigidas por la Orquesta de Filadelfia, que su director en ese momento, estamos hablando de 1940, creo que si ya no recuerdo, ya no está al servicio de ninguna orquesta, es Leopoldo Stokowski. Perdón, si lo he pronunciado y está usted vivo, usted perdone si lo he pronunciado mal. Pero se lo leo, Leopoldo Stokowski. Eso es. Y este hombre lo que hizo, pues al fin y al cabo, es la película está totalmente guiada por la orquesta. Vamos a decirlo así. En una película normalmente pues tienes distintas escenas, cortas, no sé qué. No, esta película se hizo totalmente, toda la imagen de visual, o sea, todo lo que era la animación de una tira, se hizo. Y a medida que iba saliendo la escena, había una orquesta presente para grabar la canción que tocaba para cada escena. O sea, imaginaos, estamos viendo una película con el mood y de repente tienes aquí a 3 tíos tocando la guitarra, la flauta y el violín. Y van conectados. Imaginar qué pedazo de gente, qué pedazo de imaginación tienes que tener para crear eso. O sea, hay que tener mucho coraje. Al fin y al cabo es ambición que tuvo Walt Disney en su momento
¿vale? Para crear ese tipo de cosas porque era algo nunca visto, son cosas nuevas que nadie había visto. Y más adelante ahora vamos a ver un poquito pues sobre quiénes fueron los compositores, qué historias hemos visto, se van a ver en cada uno de los 8 relatos y pues más cosas que seguiremos más adelante. Pues bueno chicos, como seguimos continuando, pues vamos a hablar un poquito sobre de qué van a ir las historias, las 8 historias que tenemos, quiénes son los 8 compositores y cuáles son sus 8 temas. El primero va a ser el de Toccata y Fuga, que es de Johann Sebastian Bach, que es el hombre que podemos ver aquí. La segunda que tenemos en mente es la del Cascanueces, que tenemos en mente, digo. La segunda que vamos a ver visualizar en la película es la del Cascanueces, que es de este señor de aquí, que es Tchaikovsky, ¿vale? Y el Cascanueces es una historia pues que realmente pues hemos visto tanto obras de teatro como ballets, como musicales y tal, sobre este tío que hizo la melodía del Cascanueces. La tercera historia es la del aprendiz de brujo de Paul Dukas, que es este hombre que vemos a continuación. Pasamos a la cuarta historia, que es la de la consagración de la primavera de Stravinsky, que es el hombre que podemos ver aquí ya sentado en un piano con las partituras. La quinta historia, una persona bastante conocida para vosotros, que es la Sexta Sinfonía de Beethoven. Pasamos a la Danza de las Horas, que es de este gran caballero, que fue un gran compositor que hizo una ópera basada en la Gioconda, y es Amilcar Pochinelli. Y pasamos a los dos últimos. El número 7, este gran hombre con una gran barba, hizo Una noche en el Monte Calvo, que este es Musurgorsky. Es que ya no sé, se me salen los nombres, es Modest Musurgorsky. ¿Vale? No, si lo he dicho mal, ya me lo pondréis en comentarios, pero yo intento decirlo y leerlo lo mejor que puedo, chavales. Y en la última historia se basa en la Ave María de Schucher, o Schutzberg, que este es un poquito más reciente. Como veis, eh, el color de la imagen y la calidad es mejor. Y bueno, estos van a ser los personajes y sus sinfonías, o sea, las sinfonías en las que se basan, ¿vale? Las vuelvo a repetir todas en orden para que lo tengáis un poco en esto, ¿vale? Hablamos de Toccata y Fuga, de Sebastian Bach, tenemos la del Cascanueces, de Tchaikovsky, tenemos el Cascanueces de Paul Dukas, tenemos la consagración de la primavera de Stravinsky, tenemos la Sexta Sinfonía de Beethoven, tenemos la Danza de las Horas de Pocchielli, tenemos Una noche en el Monte Calvo de Musorgski y Ave María de Schutzberg, que es este caballero de aquí. Y bueno, pues ahora vamos a ir uno por uno, ¿vale? Vamos a ir uno por uno y os voy a explicar un poquito en su parte de la película de fantasía, en su obra en concreto, cómo Walt Disney quiso más o menos avanzar en la historia y explicar, oye, pues aquí yo he visto esto, yo he imaginado esto. Vale, en la película de Toccata y Fuga, en el corto que estamos en la melodía, creo que es la única parte de la película en la cual no hay una imagen en concreto, que digamos. Son de distintas versiones de colores, de rayas, de puntos, de explosiones, en las cuales, pues, si la percusión hace un pum, pues sale como un destello de luz y cosas así. Es más imaginativo. Aquí es donde tú puedes, más o menos, el espectador ya de primeras puede disfrutar de cómo la música clásica o la música de Bach puede hacer una distorsión en colores, en explosiones, en rayas, en puntos. Entonces ahí como que la imaginación da un vuelco y te deja más o menos disfrutar cada uno ya a su manera lo que ve y lo que le hace transmitir la música. Vale. Pasamos ya al segundo, ¿vale? La segunda historia, que es la del Cascanueces de Tchaikovsky. Esta probablemente sea de sus obras la más odiada por él mismo, pero también por la cual es más conocido, ya que más o menos esta obra se compuso específicamente para un teatro, que es el teatro de una obra de teatro, que es la del Cascanueces, que seguramente habrá mucha gente que la haya visto, haya gente que haya oído hablar de ella. Nosotros hemos visto adaptaciones a animación más, digamos, más tarde, o sea, más a gente de nuestra edad que hemos visto animaciones de la película del Cascanueces, que se enamora de la bailarina y todo eso.
Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es una variación de distintas escenas con la canción, con la melodía. Entonces las escenas van a ir cambiando porque la melodía tiene momentos de mucho auge, de mucho sonido y luego como mini parones en las cuales sigue la misma canción, pero que hay parones de melodías. Al principio lo que vamos a ver, pues podemos distinguir pues un pequeño grupo de hadas que lo que hacen es aparecer y al tocar las hojas de un pequeño bosque como que les dan un poco de brillo. Y yo, en mi punto de vista, he asociado lo que serían las gotas de agua de la lluvia cuando el rocío cae en las hojas y vemos nosotros el rocío de ese aguilla del amanecer, de la humedad y la condensación, cae en las plantas y nosotros vemos ese brillo que tienen las plantas. Más adelante de la historia podemos percibir una pequeña familia de champiñones en la cual hay un champiñón chiquitín, chiquitín, chiquitín que está, digamos, como recién salido, o sea, como si hubiese sido un recién nacido o ha salido del techo, o sea, del techo, del suelo y que no sabe qué hacer. Y se ponen, y todos los aviones pues bailan al ritmo de la melodía de la canción. Entonces él se ve como se va dando vueltas, que no sabe dónde está, no sabe por dónde se tiene que meter y tal. Pero entonces es lo que te da un poco de gracia. Al fin y al cabo te centras en el chiquitín, ves que todos van al compás de la música, pero el chiquitín como que no. Vale, pasamos a otra escena en la cual vemos una pequeña rama de flores de distintos colores que van cayendo hacia un pequeño riachuelo. Esas flores como que van todo el rato girando al son de la música y se van juntando pues las de un color con el mismo color y se van haciendo como grupitos en el agua y van haciendo pues distintas formas geométricas y tal en el agua, que si círculos, triángulos, que si una flor hecha por flores y cosas así. Y pues más o menos todas van aproximándose hacia una pequeña laguna en la cual la corriente les van haciendo como una especie de coreografía de baile y al final del todo aparece una pequeña cascada en la cual desaparecen todas las flores y se acaba ahí esa parte de la melodía. Llegamos a un momento en que una de esas pequeñas flores atraviesa el río y llega al mar y aparece una pequeña pececita, ¿vale? Llegamos a las profundidades del mar donde encontramos a una bella pececita que por cierto me recuerda mucho a Chloe, la pez que sale en Pinocho, que es la pececita que tiene en la pecera Gepetto en casa, y, y nos lleva a que la flor va flotando, buceando más o menos hasta una cueva, que es una cueva barra estudio de baile de la pececita, que aparecen dos amigas suyas que son de un color un poquito más oscuro y como que empiezan a hacer una especie de coreografía, de baile, las tres juntas. A lo que yo, el cual he asociado que sus colas, al ser tan transparentes y tener un movimiento como muy de cola, yo lo he percibido un poco como si fuese la danza del vientre, que llevan los velos transparentes y mueven mucho la cadera, pues he comparado el movimiento de las colas y la transparencia de las colas a ese tipo de bailes. Luego pasamos a una historia en la cual ya se acaban los peces y aparecemos en una historia en la cual hay unas flores en las que nosotros podemos ver la capa de la tierra y las raíces enterradas. Y como las raíces evitan que se puedan escapar las flores para bailar. Y nosotros ahí lo que vemos es como las flores hacen fuerza suficiente, hacen mucha fuerza para arrancarse a sí mismas y poder disfrutar del baile con las demás flores y moviéndose y bailando. Lo malo es que al fin y al cabo llega un momento en la melodía que baja mucho el esto como en un tono más triste, un tono como de muerte y al ser más o menos, digamos, que se han arrancado, como que mueren. Entonces es una apreciación un poco básica en que a veces la alegría requiere pues un sacrificio, por decirlo así, y el sacrificio es ese. Ellas disfrutan, digamos, de la libertad de poder bailar y tal, pero por ello como que desaparecen, mueren, se marchitan. Y la última escena pues es la que encontramos las primeras hadas del principio, en las cuales ya como que están en el mismo bosque pero van cambiando de estación. Entonces aparecen unas hadas eh, amarillas y blancas con el tema del verano, aparecen unas marrones y verdes con tema del otoño, aparecen unas azules
y blancas con el tema del invierno, y como ellas mismas, pasando por distintos árboles, que van cambiando el color de las hojas, unas traen escarcha, otras hacen que las hojas se caigan, entonces como que van cambiando un poco el temporal del bosque. Y con eso se acaba la primera, o sea, la segunda historia, la de Tarkovsky, ¿vale? Entonces entraría, ahora mismo pues entraría otra vez James Taylor y explicaría que la tercera es la del aprendiz de brujo de Paul Dukas, que lo tenemos aquí, el que hemos dicho que tiene un bigote como el mío. Bueno, el aprendiz de brujo, eh, esta historia, al fin y al cabo, pues tiene más o menos más de 2000 años, ¿vale? Porque una vez un brujo tenía un aprendiz muy listo y adelantado que un día, en una de sus tareas de llevar agua, pues a un pozo, rellenar un pozo de agua de una fuente, eh, como que se le hacía muy poco llevadero, o sea, se le hacía eterno, y a él, el aprendiz, en su momento dijo, si ya que eres un gran mago, un gran brujo, ¿por qué no haces magia para que el pozo se llene solo? Y yo aquí lo que he podido apreciar es que al fin y al cabo, pues el mago como que le quiere explicar, en este caso que tenemos al Jen, tenemos al mago, que antes lo hemos dicho cómo se llamaba, que se llamaba Jen Sid, tenemos a Mickey, que es el aprendiz, y podemos apreciar cómo lo que quiere hacer es, de una manera u otra, enseñarle que hay tareas en la vida que no todo se puede resolver con magia. Esta frase me ha recordado mucho a Harry Potter, ¿eh? No, la magia, no con la magia se puede curar o se puede arreglar todo. Y pues vemos como pues un Mickey con un poco de desmotivación tal, de que no le ayude con la magia a llenar los cubos, y aparece como que el mago, pues ya después de hacer sus encantamientos, sus conjuros y tal, como que se va a dormir. Y nos encontramos al pequeño Mickey Mouse como aprendiz, que va y coge pues el sombrero mágico que ha dejado el mago pues para poder hacer brujería. Entonces coge una pequeña escoba que encuentra en un armario y, haciéndole muchos movimientos de manos raros, coge y convierte le da vida a esa escoba y le ordena que ella sea la que haga el mismo trabajo que él, de coger cubos y enviarlos al pozo. Va pasando el rato, él se relaja y ve que pues que él va muy lento. Entonces llega un momento en que decide dividirlos y hace dos o tres escobas más para que llenen más rápido. ¿Qué pasa a raíz de esto? Que Mickey, en este caso, se echa la siesta, eh, y llegamos a un momento en el que cuando se despierta ve que toda la sala, toda donde está el brujo y tal, antes de llegar a su habitación está todo inundado porque han llenado demasiado el pozo y está desbordando agua. Mickey intenta de alguna manera evitar que sigan moviéndose, la magia no puede detenerlos, coge un hacha y empieza pues, a romperlas y a cortarlas, y de cada mini astilla salen más y más y más escobas con más y más cubos que siguen haciendo el mismo procedimiento. Y justamente en el momento cumbre en el que Mickey está a punto de ahogarse, aparece el gran brujo, hace como Moisés y libera todo el agua y le echa la bronca a Mickey y le da un toque de atención para que veas que no todo se puede solucionar con magia. Pasamos a la cuarta historia, ¿vale? A la historia de Igor Stravinsky, la de Conservación de la Primavera. La obra no tiene nada que ver con el arte, sino que fue una ciencia la que puso color y visión y forma la que descubrieron el origen de toda la humanidad. Entonces, aquí lo que podemos ver es la parte científica de la creación de la humanidad, desde la zona del primer animal, los dinosaurios, la creación, el terremoto, los terremotos, los volcanes, el Big Bang y todo un poquito, todo lo que va siendo la creación de la creación desde el punto científico. Pasamos ya a la sexta sinfonía de Beethoven, en la cual está basada en la antigüedad mitológica. Entonces aquí lo que vamos a ir apreciando son varias escenas en las cuales van a aparecer criaturas como los minotauros, van a aparecer dioses como Zeus, como Hermes,
van a aparecer distintos dioses de la mitología griega, sobre todo, y cuentan más o menos pues historias de cómo los dioses vivían, de cómo eran los animales mitológicos y tal. En la primera escena podemos ver un grupo de unicornios corriendo hacia una melodía por la que estaban los faunos tocando con unas flautas. Eh, Justamente al borde del palacio de Zeus. Poco después pues vamos a ver una familia de Pegasos volando alrededor de la ciudad de los dioses, y como pues al ir volando pues hacen como distintas siluetas y tal, muy bonitas, volando entre ellos. Luego pues podemos ver una pequeña aparición de mini ángeles, que también lo mismo, hacen como una especie de coreografía y bailan entre ellos. Y pues que luego llega un momento en que todas las criaturas se preparan y entregan vino a Dionisio, que es el dios del vino y de la fiesta y del bosque, en cual ellos lo encuentran como una especie de amo y se lo pasan bien con ellos, y todas las criaturas mitológicas y los animales se reúnen en el bosque para celebrar una fiesta con él. En cuanto a eso, gente muy importante, por ejemplo, como Zeus y Hefesto, que es el, digamos, como el herrero o el creador de las armas de los dioses, por no ser invitados, se mosquean y empiezan a enviar pues una gran tormenta y rayos hacia la fiesta para joderla, digamos así. Es como la típica vecina toca pelotas que coge y estás haciendo música a nada de volumen, y como ya le molesta, llama a la policía y te vienen ahí a tocar las narices. El típico toca cojones de toda la vida. Pues sí, sí, así es. Y nada. Y claro, pues después de todo eso, salen todas las criaturas asustadas. Y al detenerse ya los ataques, como que Zeus más o menos se duerme, descansa. Claro, una tormenta eléctrica, tal, pues lo que normalmente genera es lluvia. Y después de la lluvia aparece el dios del sol, y lo que hace pues es crear la imagen de un arco iris en la cual pues puede continuar la fiesta, y tanto las criaturas mitológicas como el dios del bosque, Dionisio, pues vuelven a generar pues su gran fiesta en el bosque. Muy bien, pues ya podemos pasar a las danzas de las horas, ¿vale? Que es con Poccielli, que es el creador de la ópera de la Gioconda. Según nos explica el narrador en la película, vamos a ver un grupo de bailarines vestidos de distintos representantes. Uno como que va a ser la luz del alba, otro la luz del mediodía, y otro el anochecer, y otro las horas de la noche. O sea que vamos a poder visualizar distintos bailarines de cómo describiríamos con la melodía el alba, cuando sale el sol, el día, el mediodía, el atardecer y el anochecer. Vamos a ver justamente esas 5 situaciones del día, ¿vale? Entonces, siempre en esta película lo que iba asociado es al qué tipo de determinada luz íbamos a recibir, qué tipo de estaciones. Como vemos, es una película en la que se va a basar mucho en temas muy naturales. Pues bueno, llegamos al número 7 y al número 8, en el cual La noche del Monte Calvo de Mussorgsky y Ave María de Sucher, llegamos a este gran caballero y a este de aquí, en el cual sus dos obras tienen un pequeño parecido. ¿Cuál es? En la obra del señor Mussorgsky, la de La noche como un Monte Calvo, es una historia que se basa mucho en la creencia de un dios, ¿vale? De una persona, un ente bastante de luz, maravilloso, grande, gentil y bueno. Y en la obra del Ave María encontramos ya lo que sería al contrario. Encontramos al diablo, encontramos a los subordinados, a los demonios y tal. Entonces, tanto estas dos obras como que chocan un poco entre ellas, y lo que nos quieren más o menos apreciar es la visualización y la imaginación que tuvo Walt Disney para apreciar que una le llevaba a la zona del bien y la otra le llevaba a la zona del mal. Entonces aquí hay como un poco de rifirrafe, un poco de pelea entre una película y otra. Sobre qué enseñanzas nos puede otorgar esta película a las personas que la vemos. Para mi gusto, yo creo que el arte es una experiencia nueva para la gente, sobre todo en esta época en la cual habíamos rediseñado la animación, ya habíamos utilizado la música clásica en una película
para niños. Yo creo que la música clásica antes estaba muy asociada a la élite, digamos así, a la gente de clases de altas. Y yo creo que aquí ahora la ha podido oír todo el mundo, si sea de la clase que sea. Entonces yo creo que la enseñanza que nos puede otorgar esto es que el arte y la música rompe barreras. La enseñanza que nos da también la imaginación es que todo lo que podamos crear y podamos soñar se puede crear, se puede hacer realidad. Y aquí Walt Disney hizo eso, soñó en algo, creyó en algo, lo hizo y fue un gran éxito. Eh, Aquí como podemos ver también igual es un poco también la singularidad entre la naturaleza y la vida. Al fin y al cabo, como la mayoría de la película se basa en cómo la vida se divide entre bien y mal y cómo explica mucho el tema de la naturaleza, entre el otoño, las flores y las hadas y tal, pues yo pues he barajado pues tres opciones de la naturaleza en las cuales nos pueden otorgar mucho en la vida. La primera es luz y oscuridad. Por ejemplo, en la noche del Monte Pelado y Ave María podemos distinguir siempre pues historia basada en el dios, en un dios poderoso y bueno, y en otra podemos ver la imagen de Satanás y de los subordinados malos. Podemos ver la creación y la destrucción, en la cual podemos apreciar en la consagración de la primavera, podemos ver el nacer de un planeta, podemos ver cómo el ecosistema se crea, cómo se crea la vida y cómo al final de toda la creación de la vida, de la existencia de todas las plantas y todo, ¡pum!, pues llega también la destrucción. Para resumir, yo creo que al fin y al cabo fantasía es la demostración y superación de una persona y de la iniciativa de la creatividad humana. Yo creo que al fin y al cabo esto fue de las primeras películas que digamos que dio a entender que la creatividad de la humanidad y las personas no tiene límites y que podemos hacer todo lo que queramos. Bueno, pues pasamos a qué premios recibió, por ejemplo, esta película. Estábamos hablando de que al fin y al cabo, Segunda Guerra Mundial, sí que es verdad que no podemos apreciar que vio mucha gente la película, pero sí que es verdad que para la gente que pone los premios, al fin y al cabo, pues sí que es verdad que hay una pequeña valoración en la cual la gente tiene que mirar si es muy vista, si no es muy vista, si es aclamada o no. Al fin y al cabo los premios pues la otorgaban igual en su momento 10 tíos y hoy en día pues se basa en más cosas. Ganó el premio del Círculo de Críticos del Cine en Nueva York en el año 1940, que ganó un premio bastante especial, algo que nunca se había otorgado. Ganó un Oscar en el 1942, en los cuales fue un Oscar por ganar dos premios Oscars en la misma película. Era la primera película que ganaba más de dos Oscars honoríficos en la historia. Y a lo largo de más años, pues ha ido renovando las películas, ha ido haciendo más películas, que os las voy a poner luego aquí. Voy a grabar un trozo y os voy a explicar todas las películas y adaptaciones que han ido haciendo a lo largo de los años, en las cuales luego pues han ido recibiendo más galardones. Pues bueno, al fin y al cabo, esta fue el primer, digamos, portada póster que se hizo de la película de Disney, de fantasía. Y a lo largo de los años pues han ido haciendo adaptaciones. Como hemos dicho, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, al fin y al cabo la gente no iba al cine, tuvieron que ir redactando porque yo que sé, pues algún director se moría y querían hacer algún compositor se moría y querían hacer pues algo honorífico y meter algo más de sus canciones, cambiaban una canción, metían otras, era como una manera de que la película de fantasía no pasase a la moda, sino que siempre estuviese presente en la vida. Y ahora a continuación pues veréis algunos tipos de póster o ediciones que iban haciendo, ¿vale? A lo largo de la historia, ¿vale? Por ejemplo, todos estos tenemos al dios Dionisio, tenemos la danza de los cocodrilos y los hipopótamos, tenemos a Mickey, tenemos los ángeles, las flores. Entonces fueron obras, se fueron sacando los minotauros, la zona de los pegasos y se fueron haciendo carteles en promoción, depende de si alguien era más de un compositor o de otro, entonces se fueron haciendo y haciendo y haciendo hasta el que al final nosotros siempre el que más recordamos suele ser este, porque es el que más cercano nos pilla a nosotros. Y pues hicieron un montón más, como podéis ver.
Y ya está. Estos son todos. Pues bueno, chicos, ya llegamos un poquito ya casi acabando un poquito esto y vamos a pasar un poco sobre las críticas que recibió esta película. Ninguna. Solo recibió una crítica y no era una crítica como tal, porque al fin y al cabo, más que una crítica, era un impedimento a poder ser logrado en todos los cines del mundo. Walt Disney, cuando hizo esta película, como hemos explicado antes, hizo la animación y luego grabó una orquesta que estaba tocando en directo. La orquesta en la película se ve como necesitaba tiempo de descanso para los músicos. Y tú en la película vas a ver un momento en la que Tim Taylor coge y dice, bueno chicos, paramos 15 minutos para descansar, para que la orquesta beba agua y tome algo y volvemos. Para nosotros son 10 segundos de parón, pero para ellos eran 15 minutos reales. La orquesta grababa cada toma en el mismo momento en el que nosotros veíamos la animación. Y esto era un impedimento para Walt Disney porque él quería que en cada pantalla, en cada, digamos, cine, en cada teatro que se iba a ver la película, hubiese una pequeña una banda o orquesta en este caso, tocando las mismas canciones al mismo tiempo que venía la animación. Eso llegaba en que los costes durante el primer año iban a ser inmensos, entonces solo se hicieron en gran parte de Estados Unidos y la película sufrió muchos gastos para la producción en Europa, pero por temas de la Segunda Guerra Mundial nunca llegaron a ser producido aún. O sea, no llegaron hasta dentro de mucho más tarde la producción a Europa. Entonces los gastos fueron grandes. Entonces no es una crítica, pero la crítica sería intentar abarcar mucho para una época en la que había tan poca disponibilidad de mandar una película y recursos de un sitio a otro. ¿Qué tipo de críticas recibiría esta película, por ejemplo, hoy en día? En esta, como podéis ver la pantalla, aquí tenemos una de las escenas en la cual podríamos visualizar que los centauros de color, en este caso de color negro, eran como los sirvientes de los caucásicos de la gente blanca. Yo creo que es la única pega que le puedo encontrar a la película, la verdad. Yo creo que por todo lo demás no hay nada de referencia discriminatoria, ni sexualizada, ni de mujer, ni nada en esta película para que no la pueda disfrutar cualquier público. Lo único es la única opción, la única pequeña escena que encima solamente sale durante 3 segundos si no recuerdo mal, en la cual hay un pequeño que justamente sea este pequeño centauro la que le limpie o le haga las uñas a la otra chica. Yo creo que igual para una crítica para esta época sería que como la película es un poco lenta, al fin y al cabo los panones entre orquesta y tal es un poco lenta, yo creo que es una película igual más para una persona tirando a un adulto, preadolescente o así, que son más conscientes, no tienen que esto, porque es una película lenta, entonces es una película que la tienes que entender y la tienes que expresar un poquito cada uno a sí mismo, la tienes que llegar a imaginar lo que sentía y lo que visualizaba una otra persona. Yo creo que para esa época, para todo lo que eran dibujos o eran tal, era todo revolucionario, pero para hoy en día, que tenemos mucho CGI, tenemos realidad virtual, tenemos IAs y así, yo creo que sería una película lenta, que muy pocos críos, digámoslo así, lo disfrutarían tanto como los de aquella época. Y luego pues ya pues pasamos un poquito ya más a la zona de los datos curiosos de la filmación. Bueno, pues para empezar, nosotros en la tercera toma, que tenemos la del aprendiz de brujo, por ejemplo, James D, que es el... James Seed, perdón, que es el mago, si os dais cuenta, escrito al revés es Disney. Literalmente no se complicaron mucho con el nombre, pero es un dato curioso porque es algo que tienes que averiguar detrás de cámaras. O sea, el mago nunca sale el nombre, no sale ninguna etiqueta, ni se le menciona, pero el director dijo que el nombre del mago, porque mucha gente del brujo en este caso, era James Seed, que es Disney al revés. Como un segundo dato curioso, por ejemplo, en el aprendiz de brujo iba a ser tratado como una especie de corto. La típica escena de Mickey en el barquito, tal, y así con el barco, pues es un corto pequeñito que suelen llamarse las Silly Symphonies y normalmente suelen ser cortos bastante baratos con dibujitos bastante sencillos. Pero este corto ya estaba diseñado por Walt Disney y fue uno de los cortos más caros jamás creados y grabados de la historia, llegando casi a valer $135.000.
un precio que sobre todo para los que ya habéis oído alguno de mis vídeos, sobre todo el primero de Blancanieves, que fue en el que hablamos sobre la familia de Walt Disney, de que no era apoyado por su familia, su hermano Ron fue el primero en decirle que se había gastado un dineral para un corto que dura prácticamente 7-8 minutos, digámoslo así. Y que sabían que no iban a compensar ese dinero gastado en taquilla. Ron, te vuelvo a decir después como en Blancanieves, te equivocaste, chaval. Walt Disney reclutó pues seguramente a más compositores y escritores musicales que ningún otro director en la historia. No sé Avatar cómo andará, pero en ese momento fue el mayor tío que juntó a músicos, compositores, directores en una misma sala para crear la mejor filmación posible. James Taylor fue el consejero principal de Walt Disney en la producción y fue él mismo el que luego dijo que yo, ya que estoy creando el papel y parte del diálogo de lo que va a decir ¿por qué no salgo yo de primeras? Y el Walt Disney se puso a pensar así y dice, me evito el pago de un actor y él, que se sabe el papel de memoria de lo que tiene que decir y de cómo van las sinfonías, lo va a hacer perfecto. Entonces él fue digamos, la persona correcta para ese papel. A pesar de que esta película fue considerada un fracaso, se consagró ya el personaje de Mickey Mouse fuera de un corto y ya lo vimos como un icono de Disney, ¿vale? Fue el icono de Disney. Sus orejas y su risa y su voz aguda es el logo perfecto de Disney. Todas las cosas de Disney tienen la figurita y las orejas de Mickey Mouse. O sea, no sé si llegáis a apreciar, yo tengo Mickey Mouse aquí en el logo de Disney y esta figura todo el mundo sabe que es Disney y que es Mickey Mouse, porque es la forma de su cabeza. Y gracias a eso, al fin y al cabo, Walt Disney va a ser siempre recordado por Mickey. Fue su personaje más carismático y más conocido. La última secuencia que podemos ver en la película, de la de Ave María, fue una imagen que digamos que fue creada el mismo día que estrenaron la película, digámoslo así, que se creó. Al final, como estamos viendo la orquesta tal, y mientras estaba haciendo la película, la animación ya estaba grabada, ya estaba dibujada, pero a Walt Disney se le ocurrió de un momento a otro que quería meter él quería meter un pequeño lago en Ave María al final, como que se desvaneciese un lago con una puesta de sol, y metió a 3 o 4 dibujantes en una sala durante 2 horas, paró la orquesta totalmente y metió luego la animación esa. O sea, fue una locura. O sea, es como si después de un trabajo, vamos a poner nos vamos a sobrar de 20 millones de 800 o 900 horas, le dices al tío que el final no te gusta y que quieres te doy 2 horas para que me cambies los dibujos del final. Flipas, pues era una locura en ese momento. Fantasía, cuando cumplió los 75 años, eh, se hicieron varias cosas para más o menos que igual no son muy conocidas para renombrar por los 75 años de fantasía de la película, de que haya cumplido los 75 años. Eh, por ejemplo, eh, ta, 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 eh, fue una de las primeras películas de grabarse en estéreo. O sea, al fin y al cabo, como hemos dicho, fue una de las primeras películas que tenía una orquesta alrededor de toda la sala. O sea, que al fin y al cabo no escuchabas por altavoces nada. Directamente era una orquesta la que tocaba. Y como no había sonidos de personajes ni nada, era bastante sencillo contratar una pequeña orquesta que supiese las melodías y las canciones de los compositores y tocarlos a medida que iban sonando iban apareciendo las imágenes en la película. Lo bueno que tuvo Disney es que le sacó partido y que todas estas películas, estas escenas y los personajes han ido saliendo en distintas películas a lo largo. Podemos ver a Mickey, podemos ver a Chloe la pececita, podemos ver a Dionisio y a Zeus como en las películas más posteriores que van a venir de Hércules. Podemos ver a Chernobog como que luego sale como una imagen del diablo en otra película un poco más antigua del año 1986 o algo así que es una película, un pequeño corto en el cual se vuelve a reutilizar.
vemos que al fin y al cabo Walt Disney no tiene un personaje nuevo cada vez, sino que es una persona que puede reutilizar tranquilamente un personaje para otra historia. Entonces, como que eso al fin y al cabo como que ata hilos y como que todos siempre más o menos pasa como en el mismo universo, ¿vale? Para que nos entendamos. Eh, Podemos ver a Pinocho en el mismo universo que Blancanieves, con 200 o 300 años de diferencia, pero que están en el mismo mundo, en la misma era, digámoslo así. Pues bueno, grandecillos, yo creo que con estos datos que os hemos dado, estos últimos datos curiosos y todo lo que hemos hecho, yo creo que prácticamente hemos dado como por concluido un poquito pues el vídeo de hoy. Para mi gusto, yo creo que fantasía es una manera de expresar lo que una persona puede imaginar y cómo todo lo que nosotros queramos imaginar y crear puede ser posible. Yo os animo a ver la película de fantasía otra vez. Yo creo que ver las películas de nuestra juventud, incluso películas más viejas, pueden, ahora de mayores, yo creo que siempre como que pueden otorgar un punto de vista distinto. Algo que nosotros como niños no podemos ver, pero que de mayores podemos disfrutar y podemos entender mucho mejor. Y por aquí, grandecillos, grandecillas, ya no os puedo decir más. Espero que disfrutéis del vídeo. Me toca una gran tarde y noche de edición para poder subirlo. Espero que para esta noche ya lo tengáis. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.